Hola, mi nombre es Roberto de World Class Realty y representante del programa nacional Homes for Heroes. En el día de hoy les quiero hablar de cómo hacer su primera inversión de una manera tradicional en 5 pasos. Uno de los motivos principales de hacer una inversión, aparte del beneficio de la plusvalía, es poder generar ingresos pasivos que nos ayuden a retirarnos más pronto o simplemente que nos ayude a acelerar el proceso de hacer más inversiones. Lamentablemente, no en todos los mercados vamos a encontrar propiedades que nos generen ingresos pasivos de inmediato, pero con el pasar del tiempo sí lo podemos lograr. En aquellos mercados donde no podemos conseguir ingresos pasivos de inmediato, usualmente la plusvalía es más atractiva. Y sin esperar más, nos vamos con el primer paso. Primer paso, analizar cuánto dinero vamos a necesitar para la inversión. En este paso vamos a hacer una lista de los gastos que nos ayuda a determinar la cantidad de dinero que vamos a necesitar. Y supongamos que vamos a hacer una inversión basada en una propiedad de $300,000. Los bancos, las instituciones financieras usualmente exigen un mínimo de un 20% de la inversión. Entonces, en este caso, el 20% de $300,000 son $60,000. El próximo gasto son los gastos de cierre. Todos los estados tienen un averaje diferente para determinar los gastos de cierre. En el estado de la Florida, donde resido, el averaje para los gastos de cierre es un 4% de la cantidad financiada. Eso quiere decir que serían $9,600. La inspección es otro gasto y este gasto sale de su bolsillo antes del día del cierre y por lo general puede ser de $400 a $600, pero en este caso vamos a utilizar un averaje de $500. La tasación es otro gasto que sale de su bolsillo antes del día del cierre y fluctúa de $500 a $700, pero vamos a utilizar $600 en este caso. Esto nos da un total de $70,700 y en caso de que la propiedad necesite reparación o remodelación, les aconsejo de no gastar más de un 15% del precio de la casa. En este caso, el 15% de $300,000 son $45,000. Entonces, la cantidad que vamos a necesitar para una inversión de $300,000 es aproximadamente $115,000. Segundo paso. En este paso vamos a elegir un banco, una institución financiera que les pueda dar una preaprobación. Usualmente los agentes de bienes raíces tienen buenas relaciones con diferentes bancos e instituciones financieras y les pueden dar una buena recomendación. Les aconsejo de buscar por lo menos 3 estimados de diferentes instituciones financieras, ya que cada una de estas les va a dar diferentes tasas de intereses y diferentes términos. Y por último, no teman de hacer diferentes aplicaciones, porque hay una ventana de aproximadamente 30 días donde estos bancos, estas instituciones financieras pueden revisarle su crédito varias veces y le cuenta como una sola consulta. Tercer paso, elegir un lugar donde van a hacer su inversión y en qué tipo de propiedad van a invertir. Hay muchos lugares, muchos tipos de propiedades y nos tenemos que concentrar en un lugar y nos tenemos que concentrar en un tipo de propiedad de acuerdo a nuestro presupuesto. Muy importante, les recomiendo que para su primera inversión busquen un lugar que sea cerca de donde viven. Así se les va a hacer mucho más fácil determinar la rentabilidad de la propiedad. En caso de que no encuentren buenas oportunidades en el mercado donde se encuentren, pues entonces buscar otras ciudades, otras áreas no muy lejos de donde viven. Cuarto paso, ¿dónde podemos encontrar oportunidades a buenos precios? Bueno, hay muchos lugares en la web donde podemos encontrar buenas oportunidades que sean rentables, como por ejemplo en la sección de foreclosure de Zillow.com, Realtor, Redfin, Trulia, foreclosure.com, etc. Hay otras plataformas como Real Estate IQ, que es una de las que yo utilizo. Otra, por ejemplo, como realflow.com, donde pueden conseguir buenas oportunidades, pero requieren una mensualidad. Y estas plataformas le proveen una lista de propiedades testamentarias, de dueños con problemas para pagar las hipotecas, de divorcios, etc. Y lo más importante es que estas propiedades no han llegado todavía al mercado. Tengan en cuenta que estas plataformas muchas veces no son precisas, pero les ayuda a encontrar buenas oportunidades. También los agentes de bienes raíces utilizan una plataforma llamada MLS, donde ellos tienen acceso a la gran mayoría de propiedades que entran al mercado. Estos agentes les pueden ayudar a buscar propiedades y a negociarlas por debajo del valor del mercado.
Otra opción es enviar cartas por correo a propiedades que se vean descuidadas ofreciendo comprar la propiedad. Los dueños de estas propiedades, antes de caer en foreclosure, optan por vender la propiedad a inversionistas porque es una manera mucho más rápida. Una vez que haya conseguido la propiedad, tiene que desarrollar una estrategia, un plan que les ayude a negociar la propiedad a un buen precio. Quinto paso. En este paso vamos a hacer varios cálculos que nos van a ayudar a determinar si la inversión es buena o no. Primer cálculo, la regla del 1%. Cuando estamos analizando muchas propiedades, la regla del 1% nos ayuda a determinar la posibilidad de generar ingresos pasivos. Por ejemplo, si el precio de la casa que estamos analizando es de $350,000, incluyendo cualquier reparación o remodelación, entonces la renta que deberíamos de recibir es de $3,500. Segundo cálculo, gastos netos. Este cálculo son los ingresos menos los gastos de operación. Y les voy a dar una lista de los gastos más comunes. Pero ahora vámonos con los ingresos. Vamos a suponer que colectamos $3,500 mensuales en renta. Eso lo vamos a multiplicar por 12 para obtener el ingreso anual. Estos serían $42,000. Ahora vamos con los gastos. Taxes de propiedad. En la página de los récords públicos de cada condado, usualmente tienen una sección donde pueden entrar el precio de la propiedad y les va a dar un estimado de los taxes anuales del área. Para este ejemplo vamos a utilizar $4,600 anuales. Eso lo vamos a dividir entre 12 para obtener la cantidad mensual de $383. Seguro de propiedad. Para determinar la cantidad del seguro de la propiedad, pueden llamar a cualquier compañía de seguros y así le van a dar un estimado. Para este ejemplo vamos a utilizar $2,100. Eso lo vamos a dividir entre 12 para obtener la cantidad mensual de $175. Mantenimiento, como cortar la grama, limpieza, arreglo de inodoros, etc. Es bueno calcular de un 5 a un 7% del ingreso anual. En este caso vamos a utilizar un 4%, que serían $1,680 al año, y eso lo vamos a dividir entre 12 para obtener una cantidad mensual de $140. Utilidades. Si la propiedad es de 2, 3 o 4 unidades, entonces es posible que tengan que pagar el agua o la electricidad de las áreas comunes. Entonces les aconsejo que añadan de un 4 a un 7%. Para este ejemplo vamos a utilizar un 4% del ingreso anual, que serían $1,680 al año. Eso lo vamos a dividir entre 12 y nos va a dar una cantidad mensual de $140. Gasto capital. Estos son gastos mayores como reparación o reemplazo del techo o del aire acondicionado que vamos a tener en los próximos de 5 a 10 años. En este ejemplo vamos a utilizar un 8% del ingreso anual, que serán $3,600 al año. Eso lo vamos a dividir entre 12 para obtener la cantidad mensual de $280. Tiempo vacante. Vamos a suponer que nos tardemos aproximadamente un mes para alquilar la propiedad, o cada vez que un inquilino se le venza el contrato de arrendamiento para que entre el próximo inquilino, nos tardemos aproximadamente 30 días. Entonces vamos a utilizar un mes de renta y eso lo vamos a dividir entre 12. Eso nos va a dar un gasto mensual de $292. Hipoteca. Vamos a añadir el pago de la hipoteca mensual, pero solo el principal y el interés. Para fines de este ejemplo, vamos a utilizar una propiedad de un precio de $300,000 con un inicial de 20% y un interés de un 6.75%. Eso nos da un total mensual de $1,557. Contador público certificado. Vamos a necesitar un contable que nos haga los taxes a final de año. Usualmente cobran aproximadamente entre $500 a $800. Para este ejemplo vamos a utilizar $600. Manejo de la propiedad. Esto lo voy a poner opcional. Vamos a suponer que ya usted tenga más de 3 propiedades y bueno,
Ya para eso sí aconsejo que busquen una compañía que les pueda hacer el manejo de la propiedad. Usualmente cobran aproximadamente de un 10 a un 15% del ingreso anual. Pero en este caso lo vamos a dejar en cero. Estos gastos los vamos a sumar y los vamos a restar a los ingresos. El total será nuestros gastos netos de operación o nuestros ingresos pasivos. Esto concluye este cálculo. Ahora nos vamos con el tercer cálculo. Cash on cash return. Retorno del cash con el cash. Este cálculo es muy importante para determinar el retorno del cash invertido y se hace de esta manera. Vamos a dividir los ingresos netos anuales del cálculo anterior entre el cash que invertimos. En este caso, los ingresos netos serían 7.463 y el cash que invertimos fueron 115.700. Eso nos da un total de un 6% retorno de nuestro cash invertido. Un retorno atractivo es de un 10 a un 12%, pero hay otros factores que hacen que la inversión sea atractiva. Cuarto cálculo. Return on Investment, retorno de la inversión. En este cálculo vamos a utilizar tres factores para determinar el retorno total de la inversión. Primer factor, Cash on Cash Return, $7.466, que fue el cálculo que hicimos anterior. Segundo factor, Equity al pagar el principal de la hipoteca. Una hipoteca de $240.000 amortizada por 30 años con un interés de un 6.75% se acumula aproximadamente $2.500 en pago de principal. Tercer factor, equity de la plusvalía. Usualmente el averaje de la plusvalía es de un 2 a un 3%. En este caso vamos a utilizar un 3% en un averaje anual que es igual a $9.000. Esto nos da un total de $18.963 que vamos a dividir entre el cash que invertimos de $115.700 y obtendremos un retorno de nuestra inversión de un 16%. El averaje del retorno de la bolsa de valores en los Estados Unidos es de un 7% en los últimos 30 años. Eso quiere decir que las inversiones inmobiliarias son más seguras y producen un retorno más alto que muchas otras inversiones. En resumen, los cálculos que hicimos son la regla del 1%, 1% rule, ingresos netos, net operating income, retorno del cash con cash, cash on cash return, retorno de la inversión, return on investment. Ya con estos 4 cálculos, ustedes pueden analizar las propiedades para poder determinar si vale la pena o no. No olviden de dejar sus comentarios y preguntas. Les dejo el enlace de algunas páginas de la web que hablamos en este video. Espero que este contenido les haya gustado y si es así, por favor me dan like, se suscriben y nos vemos en el próximo video.